El tema que nos ocupa hoy, ¿por qué los impuestos son tan caros en la Argentina? Es un tema muy difícil, es un tema de larga data y se trata nada más y nada menos que de la organización nacional del país. Es difícil sintetizar en 5 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo para que resulte entendible. Entonces no voy a hablar desde un punto de vista netamente técnico, sino desde un lenguaje de extensión. La Argentina tiene una organización federal. Según su constitución, no se olviden que según el artículo 35 de la Constitución argentina, nuestro país tiene 3 nombres oficiales: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina o Confederación Argentina. Es decir, que la Constitución parte de la base de que las provincias son preexistentes al país. Eso quiere decir que los estados provinciales tienen un poder originario y el Estado nacional un poder delegado. La organización fiscal que la Constitución de 1853 previó era igual, es decir, que el poder fiscal impositivo originario correspondía a las provincias y a la nación solo un poder delegado y muy acotado. Para que ustedes se den una idea, en la Constitución Nacional no aparece una sola vez la palabra impuestos. La Constitución Nacional Argentina, como es de corte liberal, y por eso funcionó el país hasta 1930 y pico, en que se dicta la primera ley de coparticipación que altera todo el sistema fiscal, decía: la Constitución establece un sistema de contribuciones, dando la idea de que en realidad el impuesto como tal es una contraprestación. Lo que hoy llamaríamos tasa, que es una especie del tributo, era la idea que tenía la Constitución. De modo tal que a partir de la sanción de la Constitución y hasta la década infame, la década del 30 en la Argentina, que comienza con el golpe militar que se le da a Hipólito Yrigoyen y se sucede luego una serie de golpes militares, decía, la interrupción de la democracia argentina, fue el periodo más próspero del país, tanto que fue la Argentina uno de los 5 países más ricos del mundo, hasta que cambió ni más ni menos que su sistema impositivo. ¿Por qué son tan caros los impuestos en la Argentina y por qué hay una maraña fiscal? Porque se dejó de lado el sistema constitucional, que era básicamente que las provincias tienen ese poder fiscal originario y administran sus impuestos, y la nación tiene un poder delegado. Y acá entramos en lo que se llaman impuestos directos e indirectos. La facultad directa de gravar la riqueza es de las provincias. La nación solo podía establecer impuestos directos por un tiempo determinado. Y después la nación tiene lo que son los derechos de exportación. Y acá vamos, e importación. Y acá tenemos que tocar otro tema: las retenciones. La intención del gobierno kirchnerista de aplicar retenciones fue simplemente evadir la coparticipación federal. Entonces tenemos 2 sistemas que coexisten: el sistema provincial y el sistema nacional, y también el sistema municipal. En realidad lo que hay que hacer es devolverle el poder al cabildo. Es decir, que en realidad las potestades impositivas originarias son de las provincias y de las municipalidades. No es posible que nuestros gobernadores y nuestros intendentes, por carácter transitivo, estén suplicándole al presidente de la nación que le mande recursos, cuando en realidad los recursos se llevan desde nuestras regiones, ciudades, provincias a la nación. En definitiva, si queremos dejar de tener esta maraña impositiva y superposición, hay que volver al sistema constitucional. Y quiero agregar otra cosa: la Constitución, que según la modificación de 1994, le daría un rango aparentemente constitucional a la coparticipación, pero esto no es así.
porque ese artículo 75, inciso 2, modificado, necesita ser puesto en vigencia por una ley, convenio, que nunca se ha sancionado y según la propia modificación debía sancionarse en 1996. Es decir, que hace 22 años tendríamos que haber tenido una nueva ley convenio. Mientras esto no se realice, vamos a seguir pagando cada vez más impuestos y más caros. Nada más.